del sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. Para quienes observamos frecuentemente a través de un telescopio, seguramente en algún momento fuimos testigos de esos grupos de estrellas apiñadas que se encuentran entre los más hermosos del firmamento, que son los cúmulos globulares. Pero, ¿qué son? ¿Y qué sabemos de cómo se formaron? Históricamente hemos hecho una distinción entre los cúmulos abiertos dispersos, como las Pléyades, y los cúmulos globulares. Los cúmulos abiertos suelen contener de entre 100 a 100.000 estrellas, con una composición química similar a la de nuestro Sol. Generalmente tienen menos de 1.000 millones de años y generalmente también los encontramos en el disco de la Vía Láctea. Por el contrario, los cúmulos globulares contienen alrededor de entre 100.000 y hasta unos pocos millones de estrellas, con solo una pequeña fracción del contenido de elementos pesados del Sol. Tienen en general más de 10.000 millones de años, casi tanto como el universo mismo, y giran alrededor de la Vía Láctea en una configuración similar a un halo. Esta, en principio podría ser una división conveniente, pero ¿cómo clasificaríamos, por ejemplo, si encontramos un cúmulo globular con una edad atípica de solo 1.000 millones de años, o un cúmulo abierto que reside fuera del disco de la Vía Láctea? Bueno, tales objetos también existen. Y su existencia nos dice que la distinción entre cúmulos abiertos y globulares podría ser, como menos, una simplificación excesiva. Desde que William Herschel introdujo por primera vez el término cúmulo globular en 1789, el enigma del origen de estos objetos ha inspirado docenas de teorías. A grandes rasgos, ha habido dos ideas principales. En el primero, los cúmulos globulares se veían como el resultado de condiciones únicas que solo ocurrieron en el universo primitivo. Y estos escenarios toman varias formas. Hacia la segunda mitad del siglo XX, algunos de los primeros modelos describieron la formación de cúmulos globulares en los halos gaseosos calientes que rodeaban a las galaxias masivas pocos después del Big Bang. Y en las décadas posteriores ya se empezaron a desarrollar una variedad de nuevos modelos que sugerían que los cúmulos globulares se formaron durante las fusiones más importantes de galaxias, que eran mucho más comunes en el universo primitivo, que cada uno se formó dentro de su propio halo de materia oscura o que representan los antiguos núcleos de galaxias enanas triturados por las fuerzas gravitatorias de una galaxia más grande. En los años transcurridos desde entonces, quedó claro que ninguna de estas ideas pueden explicar el origen de la mayoría de los cúmulos globulares. No todas las galaxias son lo suficientemente masivas como para haber tenido halos gaseosos calientes o fusiones importantes. No hay evidencia de que los cúmulos alberguen materia oscura. Y no hay suficientes galaxias enanas en el universo como para explicar la cantidad observada de estos cúmulos de estrellas. En resumen, la existencia de cúmulos globulares requiere de otra explicación. Y fue durante la última década, más o menos, que otra idea empezó a cobrar impulso, inspirada en la formación de cúmulos
que hemos observado en las galaxias cercanas. Incluso en la actualidad, existen galaxias raras con propiedades globales que eran comunes en el universo primitivo, como presiones de gas extremadamente altas y tasas de formación de estrellas, estas últimas hasta 1000 veces más altas que en la Vía Láctea actual. En las pocas galaxias en donde se pueden encontrar estas condiciones hoy en día, los astrónomos hicieron un descubrimiento sorprendente. Y es que todavía se están formando cúmulos globulares jóvenes. Y eso no solo refuta la idea de que las condiciones necesarias para su formación fueron exclusivas del universo primitivo, sino que también brinda una oportunidad sin precedentes para presenciar las condiciones que podrían haber gobernado su formación. Y este descubrimiento provocó un verdadero replanteo de todo. ¿Podrían, por ejemplo, los cúmulos globulares ser el producto de la formación de cúmulos normales, digamos, en el universo temprano, y que luego sobrevivieron hasta el día de hoy? Esto, que parece una pregunta simple, es extremadamente difícil de responder. Solo podemos hacerlo construyendo un modelo completo para la formación y evolución de cúmulos estelares, vinculado a la formación y evolución de la galaxia en la que residen estos cúmulos. Y dicho modelo también necesita superar un problema difícil, y es que debe explicar naturalmente por qué la población actual de cúmulos globulares difiere considerablemente de la población de cúmulos abiertos en tantos aspectos, desde la edad y el número de estrellas hasta su ubicación. ¿Podrían los cúmulos abiertos y globulares ser realmente dos extremos de los mismos tipos de objetos, formados a través de procesos físicos similares? Una serie de modelos de lápiz y papel, ¿no?, pronto demostraron que la idea podría funcionar en principio. Y esos modelos predijeron que las galaxias con presiones de gas y tasas de formación de estrellas más altas formarían una fracción más grande de sus estrellas en cúmulos compactos y también permitirían la formación de cúmulos más masivos. Las observaciones de galaxias cercanas ricas en gas y formadoras de cúmulos confirmaron estas predicciones, y esto es una muy buena noticia. Al menos parecía posible que se formaran cúmulos globulares en las condiciones del universo primitivo y con bastante frecuencia. Pero, ¿qué les sucedería durante los miles de millones de años de evolución desde entonces? Porque los cúmulos de estrellas no tienen una vida eterna, así que con el tiempo esos cúmulos se van disolviendo gradualmente debido a 3 procesos principales, cada uno de los cuales hay que tener en cuenta si queremos comprender cómo se formaron los cúmulos globulares y cómo fue que evolucionaron hasta convertirse en los objetos que vemos alrededor de las galaxias hoy. En primer lugar, cuando las estrellas del cúmulo llegan al final de su vida, explotan como supernovas o, si son menos masivas, se desprenden suavemente de sus capas exteriores. Y en respuesta a esa pérdida de material, el cúmulo se va expandiendo y la atracción gravitatoria entre sus estrellas se debilita, lo que permite que escapen las estrellas que están más sueltas, digamos, ¿no? Y en segundo lugar, las interacciones gravitatorias entre estrellas impulsan fuerzas dinámicas repetidas que hacen que un cúmulo se expanda. Las estrellas empujadas hacia las afueras sucumben al tirón de las mareas de la galaxia y alimentan una corriente constante que sale del cúmulo. En la Vía Láctea observamos corrientes como largas colas de marea que emergen de los cúmulos globulares. Y el tercer y último proceso, que resulta crucial, pero históricamente ha recibido menos atención, es que cada vez que un cúmulo se encuentra con otro objeto masivo,
Las estrellas del cúmulo son aceleradas por la atracción gravitacional del objeto masivo, a menudo a velocidades que les permiten escapar del cúmulo, y esto se llama un choque de marea. Y también ocurre cuando un cúmulo pasa a través de una región densamente poblada, o como cuando cruza el disco de la galaxia o un brazo espiral, o cuando se encuentra una nube de gas dentro de una galaxia. Bueno, los choques de marea son cruciales en la historia de los cúmulos globulares, porque ocurren con frecuencia y son muy eficientes para destruir cúmulos. Como si esa enorme diversidad de mecanismos no fuera suficiente, la historia se complica aún más. Los procesos que impulsan la formación y destrucción de cúmulos dependen del entorno galáctico. Los cúmulos recién nacidos difieren dependiendo de si nacen en una galaxia enana o en una galaxia masiva como la Vía Láctea. Y la tasa de destrucción de grupos de cúmulos también difiere entre estos casos. La destrucción es especialmente común cuando un cúmulo reside dentro de un disco galáctico donde frecuentemente encuentra nubes de gas. Y ahí los choques de marea repetidos destruyen rápidamente el cúmulo. Para comprender el origen de los cúmulos globulares hay que combinar la física de formación y destrucción de cúmulos y ubicarla en el contexto de las condiciones evolutivas dentro de las galaxias desde el Big Bang hasta la actualidad. Y para emprender ese enorme desafío de combinar todos los aspectos del problema en un solo modelo, uno ya va teniendo en claro que el modelo no puede hacer todo bien. Pero es la única manera de saber qué elementos son los más importantes. Y así fue que a principios de 2014 surgieron nuevos modelos utilizando las descripciones más simples posibles de todos los mecanismos que discutimos anteriormente, y se trataron de combinar en un gran modelo cuantitativo para el origen de los cúmulos globulares. Empezó con la simple hipótesis de que los cúmulos globulares eran el resultado de la misma física bien entendida, digamos, que conforma la formación y destrucción de cúmulos abiertos en las galaxias actuales cercanas, pero aplicado a las condiciones extremas observadas en las galaxias que se formaron hace unos 12.000 millones de años. El objetivo era entonces predecir las propiedades de la población de cúmulos globulares observadas hoy. Expresado en palabras, el modelo funciona aproximadamente de la siguiente manera. Las galaxias en el universo primitivo tenían altas presiones y densidades de gas, y eso condujo a la formación generalizada de cúmulos estelares. La mayoría de estos cúmulos tenían un pequeño número de estrellas, igual que los cúmulos abiertos, pero las altas presiones del gas a veces lo comprimían lo suficiente como para permitir la formación de cúmulos muy masivos que contenían millones de estrellas. Después de su nacimiento, estos cúmulos tenían una gran variedad de tamaños y debido a que residían dentro del ambiente rico en gas de una galaxia primitiva, se encontraron con frecuencia con nubes de gas y los choques de marea resultantes diezmaron la población del grupo. Los cúmulos más grandes, con el mayor número de estrellas, pudieron sobrevivir más tiempo, pero incluso ellos necesitan también ser contemplados en los modelos. Las primeras épocas de la historia cósmica fueron como una especie de lejano oeste celeste, ¿no? Porque las galaxias chocaron, fusionaron continuamente entre sí, se reunieron en galaxias más grandes en el proceso. Estas colisiones transformaron por completo las galaxias, interrumpiendo y luego reformando sus discos ricos en gas, así como arrojando estrellas y cúmulos estelares en sus halos pobres en gas. Bueno, este fue el salvavidas que necesitaron los cúmulos más grandes, porque al ser expulsados de los lugares más tormentosos del disco de su galaxia de origen y en la tranquilidad de un halo pobre en gas, escaparon de la destrucción por los impactos de las mareas de los encuentros con las nubes de gas. En cambio,
solo continuarían disolviéndose por muertes estelares o por interacciones gravitatorias internas entre las estrellas, que son procesos lentos, lo suficientemente lentos como para permitir que los cúmulos globulares puedan sobrevivir durante la edad del universo. A pesar de su simplicidad, este modelo explica naturalmente las diferencias entre cúmulos abiertos y globulares como productos de los mismos procesos, porque las galaxias ricas en gas en el universo primitivo tenían las condiciones necesarias para formar cúmulos masivos y destruir los más pequeños a través de choques de marea. Y debido a las frecuencias de las colisiones entre las galaxias, los cúmulos estelares masivos supervivientes a menudo eran expulsados hacia el halo de la zona de fusión que quedaba, donde todavía los vemos hoy como cúmulos globulares. Por el contrario, las galaxias actuales son menos ricas en gas y forman cúmulos más pequeños, y esos cúmulos abiertos inicialmente podrían sobrevivir un poco más porque los choques de marea son menos frecuentes y severos, pero eventualmente son destruidos, porque su rescate nunca llega. O sea, a medida que el universo se expandió, las colisiones de galaxias se volvieron menos comunes, de modo que las galaxias modernas, como la Vía Láctea, rara vez se fusionan con galaxias de tamaño similar o más grandes, como sucedió hace muchísimo tiempo. Y como resultado, los cúmulos abiertos no pueden escapar a esa especie de seguridad que le da su lugar de origen, el halo de la galaxia, como alguna vez lo hicieron los cúmulos globulares. Todas estas son ideas interesantes, pero la complejidad del problema significa que no podemos resolverlo de manera concluyente solo con lápiz y papel. O sea, la verdadera prueba debe provenir de realizar las simulaciones informáticas lo más sofisticadas posible, que combinen la formación y evolución de cúmulos de estrellas con las galaxias de hoy, y luego comparar los resultados con las observaciones. En los últimos años hay una variedad de equipos que comenzaron a desarrollar este tipo de simulaciones con grupos líderes como los Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, entre muchos otros. Y este esfuerzo en conjunto de la comunidad astronómica provocó una revolución en la investigación de la formación de cúmulos globulares. Porque por primera vez tenemos simulaciones de última generación que pueden vincular las condiciones de formación de estrellas y cúmulos en el universo primitivo con los cúmulos globulares que vemos hoy. Hasta la fecha, estas simulaciones son las únicas que combinan una descripción de toda la física de formación y destrucción de cúmulos que discutimos anteriormente, con un modelo de última generación de formación de galaxias. Como tales, son el banco de pruebas computacional definitivo para la idea de que los cúmulos globulares son el resultado natural de la formación regular de cúmulos en el universo primitivo. En los últimos años se ha observado que las simulaciones funcionan sorprendentemente bien en la mayoría de las áreas. Reproducen fielmente las propiedades de los cúmulos jóvenes o abiertos que se forman hoy en día, sobre todo su número de estrellas y su edad. De manera alentadora también reproducen simultáneamente la mayoría de las propiedades de los cúmulos globulares, como sus distribuciones espaciales, su movimiento orbital alrededor de la galaxia anfitriona, sus edades, las composiciones químicas, el gran número de estrellas y el número de cúmulos globulares por galaxia. Así que en sí mismo, este es un paso enorme, porque ninguna teoría para la formación de cúmulos globulares se ha reproducido jamás con las propiedades observadas de la población de cúmulos globulares que vemos con tanto detalle hoy. Esto significa que las premisas de las simulaciones funcionan bien. Los cúmulos globulares pueden verse como los productos de la formación regular de cúmulos en los primeros tiempos cósmicos. Ahora que hay un modelo razonable para el origen de los cúmulos globulares, también podemos usar los cúmulos para aprender cómo se formaron las galaxias como la Vía Láctea. De estos modelos aprendimos cómo los números, las edades, las composiciones químicas y el movimiento orbital de grupos de cúmulos globulares alrededor de una galaxia pueden vincularse con su historia de ensamblaje, digamos, ¿no? Descubrimos que las galaxias con un mayor número de cúmulos globulares normalmente habían experimentado
más colisiones con otras galaxias, y los cúmulos globulares que residen más lejos del centro galáctico generalmente se formaron en galaxias más pequeñas que luego fueron devoradas por la más grande. Al aplicar estos conocimientos a las propiedades de los cúmulos globulares en la Vía Láctea, se ha podido reconstruir todo un árbol genealógico de nuestra galaxia madre, digamos, mostrando los tamaños de las galaxias con las que se fusionó y cuándo sucedió. Y en sí mismo, esto es solo una predicción. La verdadera revolución viene de combinar ese árbol genealógico teórico con las observaciones de los nuevos y espectaculares telescopios. Específicamente, el satélite Gaia de la Agencia Espacial Europea tiene la capacidad única de medir los movimientos de las estrellas y los cúmulos globulares, lo que les permite a los astrónomos buscar los restos de las galaxias que se fusionaron con la Vía Láctea hace muchos miles de millones de años. Y aplicando los datos del modelo a los cúmulos globulares de nuestra Vía Láctea, se predijo la existencia de unas 15 galaxias que una vez se fusionaron con nuestra galaxia de origen. Digamos, en estos datos, los astrónomos ya han descubierto los restos de 5 de esas galaxias. 3 de estos se encontraron con Gaia y 2 de esos 3 se predijeron antes del descubrimiento. Ahora se conocen con el nombre de Gaia, Enceladus y Kraken. Y las 10 o más galaxias restantes, si bien se han observado, pero bueno, esperan confirmación. A pesar de estos éxitos iniciales, queda mucho por aprender. Los modelos más exitosos para la formación de cúmulos globulares toman las observaciones detalladas de la formación de cúmulos estelares abiertos en galaxias cercanas, incluida su dependencia del entorno galáctico, y luego las aplican a las condiciones globales observadas en el universo primitivo. Incluso si estos modelos logran reproducir tanto las propiedades de los cúmulos que se forman hoy como las propiedades finales de los cúmulos globulares, la verdadera prueba sería reproducir también las propiedades de los cúmulos globulares en el momento de su formación. Debido a la velocidad a la que viaja la luz, podemos mirar hacia atrás en el tiempo, observando galaxias que están más distantes. Y vemos que el pico de formación de cúmulos globulares ocurrió hace más de 10.000 millones de años. Las distancias que nuestras observaciones deben salvar para ver este pasado lejano son tan grandes que las galaxias se reducen a manchas débiles que apenas sobresalen por encima de los niveles de ruido de los detectores de nuestros telescopios. Como resultado, nadie ha podido observar directamente la formación de un cúmulo globular individual en estas primeras galaxias. Por eso, sabemos que, de acuerdo a la astronomía del futuro, digamos, que está comenzando a armarse hoy, esa suerte va pronto a cambiar, porque con el telescopio recién lanzado, el James Webb, el nuevo telescopio espacial, y la construcción de telescopios terrestres con espejos de unos 30 metros de diámetro, será posible, por primera vez, detectar cúmulos de estrellas jóvenes en galaxias del universo primitivo. Nuestro nuevo marco hace toda una predicción clara. La formación de los cúmulos globulares que sobrevivieron hasta el día de hoy deberían ir acompañados de la formación de muchos más cúmulos más pequeños que se destruyeron poco después de su nacimiento, a diferencia de lo que esperamos según las teorías anteriores, que predicen que los cúmulos globulares son creaciones únicas y no parte de una mayor ráfaga de formación de cúmulos de estrellas. Y al contrastar estas y otras predicciones con estas observaciones revolucionarias, el misterio de la formación de cúmulos estelares podríamos decir que finalmente está pronto a resolverse. Esta última prueba no podía llegar en mejor momento, porque con las observaciones de Gaia en curso y telescopios cada vez más sensibles, como el próximo observatorio Vera Rubin, del que hablamos hace poco, que permiten la detección en otras galaxias de desechos de cúmulos estelares disueltos y sus anfitriones, un marco integral para la formación de cúmulos globulares proporcionaría una perspectiva única sobre la formación y el ensamblaje de galaxias.
En la Vía Láctea, el uso de cúmulos globulares nos ha permitido reconstruir todo su árbol genealógico. Y si creen que esto es emocionante, esperen hasta que podamos hacer lo mismo con docenas de galaxias en todo el universo. Los cúmulos globulares siempre han sido enigmáticos, pero a medida que nos acercamos a descubrir sus orígenes, inevitablemente nos llevan a enfrentar misterios cada vez mayores. That's one small step for man, one giant leap for mankind.